Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Volutio. Hoy está con nosotros Fernando Lázaro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Fernando es uno de nuestros expertos consultores en data y en inteligencia artificial y hoy vamos a hablar de IA. Que bueno, hablamos de IA muchas veces, no seguramente, pero hoy vamos a hablar de IA y de su relación también con los datos, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo está la importancia de los datos, ¿no? En el contexto de la inteligencia artificial, pues va a requerirnos probablemente un gobierno, una manera de operar, etcétera, distinta, ¿no? Bueno, siempre que hablamos de datos, ¿no? Pues llama la atención un poco fijarnos en cómo ha evolucionado un poco el contexto de los datos en los Del últimos años, volumen de ¿no? información. Tengo aquí algunos datos, nunca mejor dicho, que no me sé de memoria, que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues mira, hace solo unos años, en el 2018, un usuario medio, ¿no? Utilizaba unos 5 gigas al mes ¿no? De de datos información. en Internet, ¿no? En su móvil, Ujú. y esperamos que en el 2030 lleguen a unos 75, 80 gigas al mes y ahora estaremos pues unos 15, 20 gigas, ¿no? Hemos visto una evolución muy relevante, ¿no? En el 2024, ¿no? Si hablamos del tráfico total de datos en Internet, estamos viendo ya 68 exabytes, ¿no? Casi 70 exabytes de datos en Internet y para el 2024 estimamos que la cantidad total, ¿no? De datos que se procesen en Internet, procesados, ¿no? Transformados o generados o creados en Internet, llegue hasta 149 zettabytes, Sí, signifique lo que signifique 149 zettabytes, ¿no? Entonces, un poco en este contexto, ¿no? Y viendo además también que se producen pues otros efectos, ¿no? Como un aumento de más del 150% en el consumo energético de los data centers, ¿no? Una demanda además del 30% superior al año anterior en cuanto a data centers, ¿no? Y a ready, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ujú. Eh, digamos que es cómo debemos interpretar un poco esta relación, ¿no? Entre los datos y la inteligencia artificial o por qué se produce este efecto, ¿no? Digamos, de realimentación, ¿no? Entre la IA y los datos que estamos viendo. La IA es un acelerador en el consumo de información porque nos amplifica ese consumo de datos. Cada día el uso de la IA nos requiere de modelos con un mayor reentrenamiento, modelos más complejos, un incremento en el número de entrenamientos o unas inferencias sobre datos más cercanos al tiempo real. Eso genera que la importancia en el gobierno de la información sea cada vez mayor y el uso de la IA sea cada vez más importante, sobre todo de cara a tener un gobierno de esa inteligencia artificial más seguro, más confiable y más predecible con nuestra información. Y en ese contexto que comentas, ¿no? ¿Cómo entonces podemos plantearnos una estrategia, ¿no? Con una visión un poco más global, ¿no? Que nos permita, bueno, pues que el uso de la IA pues sea en ese sentido más confiable, ¿no? Más gobernable y más escalable, ¿no? Un poco como tú comentabas. Sí, dentro del ecosistema de definir una estrategia de IA que nos permita crecer y evolucionar, es importante definir dos elementos primordiales. Por un lado estaría una definición clara de los casos de uso, en el que tengamos muy claramente definidos cuáles son los KPIs que queremos cumplir, qué quieres hacer con ese caso de uso, quién es el responsable de que ese caso de uso se aplique, qué tipo de información vas a usar, dónde está esa información, si esa información tiene información de tipo sensible o datos de tipo personal, cómo es de importante o de estratégico para la compañía ese caso de uso, y con eso construirás una tabla o una estructura de indicadores que te permitirán determinar si ese caso de uso es realizable o es importante para la compañía y se tiene que implementar, o no estamos preparados por la complejidad, por el tipología de información que estamos tratando, que tendremos que hacer. Y el segundo elemento primordial que tenemos que definir en esta primera fase, en esa fase más de estrategia, es la política de IA de la compañía, en la que tendremos que definir cómo, como compañía, queremos hacer uso de la inteligencia artificial. Vamos a tratar con datos personales, no los queremos usar. Vamos a trabajar con datos sensibles de la compañía. Vamos a entrenar modelos con datos sensibles. Vamos a trabajar con datos sintéticos. ¿Cómo vamos a controlar el acceso a esa información? ¿Cómo vamos a gobernar ese dato? Entonces, eso nos va a marcar esa primera fase o ese primer estadio que nos va a marcar los siguientes elementos y siguientes fases del proyecto. Has comentado un poco el tema ¿no? del tiempo real, ¿no? Eh, creo entender, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Que al final la manera en la que dispone, en función de la frescura de los datos, ¿no? O sea, de cómo se generan esos datos Entonces, en tu organización, la manera en la que tenemos que hacer disponible esos datos a un caso de uso, por ejemplo, a un modelo de inteligencia artificial, es diferente, ¿no? A cómo lo hacemos tradicionalmente, pues a los modelos de business intelligence, ¿no? Más tradicionales. ¿En qué sentido es diferente la manera en que hacemos ese tratamiento o esa disponibilización de los datos? en los BIs tradicionales, la información sigue un proceso que siempre se visualiza
como desde las fuentes representadas a la izquierda de los modelos y van avanzando por distintos estadios en los que tú vas consolidando la información en capas raw de staging, limpias ese dato, lo normalizas, lo enriqueces y queda visible para los usuarios que lo explotan desde las capas de visualización. En los modelos de inteligencia artificial beben de muchas de esas fases, tienen un modelo parecido de consumo de la información, pero hay un matiz importante que es el entrenamiento de la información. Los modelos de Machine Learning necesitan ser entrenados con conjuntos de información. Y esa información ya no nos vale solo el dato, sino que quitamos el contexto que acompaña esa información. ¿Cuándo se ha generado? ¿Cómo se ha generado? ¿Cuál es la serie temporal que estamos utilizando? De forma que nosotros vamos a tener series temporales de información con las cuales vamos a entrenar nuestros modelos y luego vamos a tener series temporales de información diferentes en las cuales vamos a hacerles inferencias de datos. De forma que nosotros vamos a tener una evolución de los datos en el tiempo y nos van a obligar a que esos modelos se vayan reentrenando. Por lo tanto, entramos en un proceso cíclico en el que entrenamos el modelo con unos conjuntos de datos, trabajamos con una serie temporal haciéndoles inferencias sobre un conjunto nuevo de datos y conforme ese modelo se va degradando o ese drift o ese sesgo del dato empieza a ser menor, necesitamos volver a reentrenar el modelo, entonces tenemos que volver a empezar el proceso de vuelvo a disponibilizar el dato, entreno y vuelvo a publicar en producción el modelo nuevo. Entonces cambia un poco el concepto tradicional de que la información fluía solo en una dirección hacia los usuarios y aquí tenemos un modelo que va hacia la producción y luego tiene que volver porque se tiene que reentrenar. Es muy interesante, ¿no? Tal y como lo comentas además, ¿no? Si este flujo de información, ¿no? Que ahora va y viene, ¿no? Que es un ciclo cerrado de alguna manera, de alguna forma también nos cambia la manera en la que operamos, ¿no? Ese extremo a extremo del ciclo de vida de los datos, ¿no? ¿Cómo cambia, o cómo, un poco en base a tu experiencia o en base a tu conocimiento, ¿no? ¿Cómo debemos cambiar, ¿no? Nuestros modelos de operación, ¿no? Para operar correctamente esos modelos de inteligencia artificial de manera diferente, como decimos, a los modelos más tradicionales de BI, de Business Intelligence? Sí, como hemos comentado, en los modelos de BI tradicionales la información sigue un flujo continuo, llega a un punto en que es consumida por los usuarios y en estos nuevos modelos de inteligencia artificial tenemos ese ciclo en el que el modelo se retroalimenta y se tiene que reentrenar y necesitamos volver a pasar por fases que ya hemos pasado en el momento de entrenar el modelo. En el modelo tradicional de DevOps, nosotros teníamos nuestra publicación de nuestro código, tenemos las mismas estructuras o muy parecidas en los modelos nuevos de LMOps o LLMOps, en los que bebemos de las arquitecturas que ya teníamos del DevOps tradicional, vamos a seguir teniendo nuestros repositorios, vamos a seguir teniendo nuestras pipelines, vamos a seguir aplicando las mismas reglas de calidad sobre nuestro código, nuestras reglas de seguridad, nuestra compilación, nuestros artefactos, pero hay un matiz importante que es el que comentábamos antes, ¿no? El entrenamiento del modelo. Nosotros, en un proceso tradicional de DevOps, una vez que publicamos a producción el dato, la aplicación queda estable. Aquí tenemos un proceso continuo de reentrenamiento o revisión. Vamos a obtener un elemento, un código desplegado para un modelo concreto y ese modelo se tiene que entrenar. Una vez que ese modelo alcanza el nivel de eficacia que queremos tener, se va a publicar y se va a estar trabajando. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí entra un concepto que hemos mencionado antes, que es el drift o sesgo del modelo. El dato con el que trabajan los modelos de Machine Learning es un dato vivo. Las circunstancias en las que está trabajando varían con el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando y el ecosistema de nuestros clientes, cuando hemos entrenado el modelo, pues trabajamos con clientes que el rango normalmente son de entre 20 a 40 años. Cambia nuestro foco de clientes y en lugar de rangos de 20 a 40, tienen 50 años. El modelo ya no es tan fino y lo tenemos que reentrenar. O estamos detectando que nuestro nivel de fraude es de un 1% y el modelo empieza a detectar un fraude mayor. Algo ha sucedido. Entonces tenemos que volver a reentrenar el modelo. Esa variación en el comportamiento del modelo es lo que se denomina drift o sesgo. Entonces, cuando ese sesgo se incrementa y la fiabilidad del modelo no es correcto o está haciendo una predicción no justa, no está siendo correcto esa determinación, tenemos que analizar qué ha sucedido.
Aquí pueden suceder distintas cosas. Podemos tener un problema en la ingesta del dato, ha habido un cambio en nuestros procesos y no estamos dando el dato al modelo como tendría que estar presentado. Podemos tener una desviación, y aquí hay métricas estadísticas, bueno, aquí no te lo voy a explicar porque se escapa un poco a mis conocimientos de estadística, pero hay procesos de estadística que nos van a permitir detectar que hay desviaciones en la calidad de las métricas, o simplemente vamos a poner una monitorización y en el dato de entrada o de salida en el que vamos a detectar que hay variaciones. Vamos a determinar cuáles son las variables más importantes de entrada de nuestro modelo y vamos a poder comparar, decir, pues mira, la variable edad de nuestros usuarios históricamente es entre 20 y 40 y ahora están entrando datos de usuarios de 50 años. Hay una variación, el modelo no es fino. O la salida, lo que decíamos del fraude. Estamos detectando mayor fraude o un menor fraude del estimado normalmente para un volumen similar de trabajo. Eso nos va a permitir detectar que el modelo no funciona correctamente y entonces tenemos que cambiar y tenemos que volver a reentrenarlo. Ese reentrenamiento lo tenemos que incorporar dentro de nuestros procesos de operación, dentro de nuestros pipelines y de nuestros ciclos DevOps. Tenemos que incorporar cómo hacer esa vuelta hacia atrás del modelo, ese reentrenamiento y esa vuelta a publicación para que pueda seguir haciendo las inferencias sobre los nuevos datos. O sea, un poco para, digamos, para hacer una analogía con entornos más tradicionales, ¿no? Tendríamos una especie de observabilidad de los modelos, ¿no? Donde Eso estamos es. viendo qué cosas pasan y dónde pueden pasar, ¿no? Porque podríamos identificar puntos, ¿no? Donde puede haber un error, ¿no? En la ingesta, o puede haber un cambio efectivamente en la información utilizada o en los patrones o un cambio de contexto, ¿no? Y luego aplicaríamos, pues como aplicamos un DevOps, ¿no? Donde tenemos pues, un modelo controlado de versionados, etcétera, ¿no? De nuestros códigos, pues un versionado de los modelos, de una manera muy similar, entiendo, ¿no? Como hacemos en el entorno de DevOps, pero con esa, digamos, aproximación al dato, al resultado, a ese drift, ¿no? Que te da una idea también de accuracy, ¿no? Sí. O de precisión del dato. Sí, aquí es importante, por eso hablábamos de que el dato el gobierno de la información en un modelo de inteligencia artificial no es solo el dato, sino es su contexto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos acotado a qué series temporales o con qué modelos, con qué serie temporal o qué datos hemos entrenado nuestro modelo. De manera que nosotros podamos tener esa información y cuando analicemos ese comportamiento o esa anomalía, podamos saber con qué lo hemos comparado anteriormente el modelo. De manera que nosotros podamos hacer una retroceder en el tiempo y decir, es que mi modelo lo hemos entrenado con esta tipología de información, con este tipo de casuística, y ahora tengo una casuística diferente. Por eso puedo acotar ese error o trabajar en que mi modelo sea más eficiente en esa nueva situación. Claro, con esto que comentas, ¿no? De tener que volver, ¿no? Hacia atrás y entender bien de dónde se han producido un poco esas desviaciones, ¿no? Me ha hecho pensar, ¿no? En la relevancia desde el punto de vista de los datos de aspectos tradicionales del gobierno, como por ejemplo el linaje, ¿no? Ese dato, de dónde viene, dónde se ha producido ese dato, dónde se ha transformado, ¿no? Quién es su dueño, etcétera, ¿no? Entonces, pensando un poco en esa idea de linaje, ¿no? Que es parte del gobierno, entiendo que el gobierno del dato es además especialmente relevante desde el punto de vista también del acceso, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Hablábamos al principio de la privacidad del dato o de si el dato es sensible o es personal, etcétera, ¿no? ¿Cómo entra en juego, ¿no? ¿Qué relevancia tiene todos los aspectos de gobierno del dato cuando hablamos de explotar esos datos dentro de modelos de inteligencia artificial? Sí, como comentabas, al final el gobierno de la información bebemos de los BIs tradicionales y lo que es crítico en los modelos de BI tradicionales, como puede ser el linaje o la catalogación del dato o los procesos de calidad, cuando hablamos de inteligencia artificial se vuelven primordiales y muy importantes, ¿no? El tener un buen gobierno del dato, una información clara del linaje, de cuáles son las fuentes que nos están trayendo los datos, cómo los convertimos, cómo los transformamos, o esa catalogación del dato con quién es el responsable de esa información, qué metadatos tenemos de SLOs, si es sensible, si no es sensible, nos van a permitir tener un gobierno más claro, ¿no? No tenemos que olvidar desde el punto de vista del dato y de la seguridad, pues bueno, estamos trabajando con información muy sensible que estamos
disponibilizando a algoritmos muy potentes y bueno, todo proceso que tiene datos tiene que cumplir evidentemente todas las normativas de GDPR, HIPAA y control de seguridad de la información. Por supuesto, tenemos que tener una arquitectura en la que la seguridad sea el centro de todo diseño, porque al final esa información es crítica para todo, para la compañía y estamos trabajando con información que en muchos casos puede ser información sensible de la compañía. Y aquí tenemos que enfocar hay dos formas tradicionalmente de cómo enfocar ese control de acceso a la información. Por un lado tenemos el enfoque RBAC, en el que está basado en roles y permisos, defines un conjunto de usuarios, a cada usuario le asignas un rol y determinas a qué tipo de información puede acceder. En el caso típico, es decir, bueno, pues el Data Science puede leer los datos que están en la capa Gold para hacer el análisis de la información. Pero luego tenemos un segundo enfoque, que es el enfoque ABAC, en el que está basado en atributos, ¿vale? En el que lo que hacemos es dar accesos o privilegios en función de los atributos del dato. Y esto engancha muy bien con lo que nos has comentado del linaje y la catalogación. ¿Por qué? Porque nos permite que las herramientas actuales de seguridad basadas en ABAC nos permiten integrarnos con nuestro catálogo de datos, de manera que nosotros podamos hacer ese metadatado de la información dentro del catálogo, podemos tener identificados qué datos son sensibles y nosotros podemos hacer políticas de seguridad basadas en atributos leyendo directamente de nuestro catálogo de información. De forma que no necesitemos andar identificando uno a uno todos los datos que tenemos, sino que como hemos hecho una catalogación y tenemos un buen gobierno del dato, ya tenemos identificado las fuentes de datos, las tenemos identificadas de quién son y qué tipo de información tenemos y nos va a permitir integrar esa seguridad en los dos mundos. Se puede hacer una aproximación mixta en la que tengas un control más de grano gordo basado en RBAC, en la que tú tengas un conjunto principal de roles y permisos, y un control más fino basado en ABAC para los datos más sensibles o el control de esa información. Bueno, yo creo que hemos pasado un poco, ¿no?, por todos los elementos importantes, ¿no?, o digamos, fundamentales, ¿no?, de la gestión de los datos en el contexto de la IA, ¿no?, al menos de la IA desde el punto de vista escalable, ¿no? Desde tu experiencia, Fernando, como cierre, ¿no?, que se me ocurre preguntarte si tuvieras un cliente, ¿no?, delante que te dice, oye, vamos a empezar a hacer un uso extensivo, escalable de la inteligencia artificial en mi organización, ¿qué es lo que le dirías que no hiciera, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para un poco cerrar un poco el círculo y decir, ¿qué es lo que de ninguna manera debes empezar haciendo así, ¿no?, para no cometer un error, ¿no? Me gusta que hagas esta pregunta. Normalmente a todos nos encanta el lanzarnos directamente a implementar el caso de uso que más nos gusta o el más importante o el más desafiante, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de fases por las que todo cliente tiene que pasar y necesitas cumplirlas todas. Si no, en la evolución o tu adopción de la IA, bueno, puede ser un poco más difícil. Entonces, esa primera fase de estrategia en la que te sientas, identificas qué casos de uso quieres hacer, dónde tienes esa información que quieres trabajar, si vas a trabajar con datos sensibles o no, esa fase es muy importante y sobre todo la parte que hemos hablado de los BIs tradicionales, que no hay que olvidar. Necesitas tener un gobierno del dato en el que tengas claro dónde tienes la información, quién es el responsable de esa información, cómo está catalogada esa información, qué tipología de información tienes. Luego el resto de fases, construcción de modelos, construcción de DevOps, son elementos que van a ir surgiendo y vas a ir avanzando. Pero si no tienes una primera fase de definición clara de la normativa, de cómo vas a hacer el acceso del modelo, qué casos de uso quieres hacer y sobre todo qué quieres hacer con ese caso de uso, cuál es tu objetivo, ese KPI que te diga, este caso de uso lo he hecho para detectar fraude o quiero hacer una mejora de mis ventas. Ese objetivo claro es uno de los puntos principales que tienes que tener claro cuando te metes a hacer inteligencia artificial. Pues yo creo que está claro, ¿no? Podemos tener una visión exploratoria, podemos jugar y divertirnos con la inteligencia artificial, ¿no?, después de haber sentado unas bases, ¿no?, yo creo que, como dices tú, sólidas, ¿no?, que nos permitan crecer y escalar después con volumen, ¿no?, y con resultados para la organización, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Fernando.
De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y A vosotros por compartir. invitarme. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de TechFlow.